Bien. Este es el modelo de Andrea y Natalia. Tenemos abierto aquí la hoja Excel con la información. Entonces, yo lo que os recomiendo es que tenéis aquí un procedimiento que... Ah, no, es mía. Tenéis aquí... Qué avanzadas. Vamos a ver. Yo dentro de la propia sección de entrada de datos suelo crear un procedimiento que sea proc leer de Excel. ¿Vale? Entonces, típicamente vais a leer de una hoja de Excel. Entonces, yo suelo definir un parámetro de tipo string que es el que almacena el nombre del archivo XLS o XLSX que vamos a utilizar. Y así, si quiero modificar qué archivo voy a leer, pues modifico el contenido de ese parámetro, bien directamente en su página de datos o bien con la interfaz, pero no tengo que hacer ninguna cosa extraña. Yo modifico eso y el código automáticamente, como está referido a ese parámetro de tipo string, pues apunta a donde yo le diga en ese string. Entonces, podemos crear aquí o bien que sea un parámetro específico del procedimiento, o vamos en este caso a hacerlo afuera, vamos a crear otra declaración de leer de Excel, y aquí vamos a poner un parámetro sp libro Excel. Pues en este caso, el libro de Excel al que yo me quiero referir es el que aparece en el mismo directorio. Podríamos utilizar una ruta que fuera diferente de donde está el PRJ y podríamos hacer la ruta completa y ya está. Pero como está en el mismo directorio, con poner simplemente... No, no está en el mismo directorio. A ver. Perdonad. Esto está en descargas en este caso. A ver. Sí, lo tenemos en el mismo. Entonces, es cómodo mantenerlo en el mismo porque si movemos esto de una carpeta a otra, la referencia relativa se mantiene. Entonces, el nombre del archivo va a ser este de aquí. Vamos a ver si me hace caso. Ahora sí. Control C. Y lo ponemos entre... así. De las comitas. Y de esa manera aceptamos, hacemos commit. Y vemos ahora que la página de datos nos muestra la cadena de caracteres que le hemos metido. No nos sorprende. ¿Vale? Entonces os puede permitir trabajar con varios libros diferentes. Podéis tener uno sencillo, otro más complicado y cambiáis el nombre y apuntáis al que interese. Bien. Vamos a ver. En el procedimiento de Excel, una cosa que a veces ocurre con frecuencia es que estáis leyendo y da un error. Y cuando intentáis volver a leer, Excel como que ahí se queda con Excel capturado. Entonces empieza a hacer cosas extrañas porque pide que cierres la ventana, abres la ventana. Entonces yo lo que hago es que siempre al terminar el procedimiento de leer, o incluso antes, un segundito, ¿cómo lo tengo aquí hecho? En algún momento le digo ciérralo, por si acaso. Vale. Tengo un procedimiento que se llama cierra el libro de Excel. Entonces, si alguna vez ha dado problemas la ejecución de Excel, o sé que empieza a dar guerra y empiezan a abrirse ventanas, probablemente os pase, yo lo que hago es ejecutar este procedimiento. Entonces, este procedimiento lo único que hace es utilizar un conjunto de... una de las funciones que están disponibles dentro de todas las que empiezan por spreadsheet, que es close workbook. ¿Vale? Entonces, yo lo pongo al final de la lectura para asegurarme de cuando he leído, cierra el libro, decir, mira, yo AIMS me desentiendo del libro de Excel y lo tengo también como un procedimiento aparte para ejecutarlo si empieza a dar guerra, botón derecho, ejecutar procedimiento y rompo el vínculo entre Excel y AIMS. ¿Vale? Entonces lo voy a copiar tal cual, lo reutilizo en el modelo nuestro y voy a crear uno que se llame proc cerrar Excel. Lo abro y en este caso es split. Como siempre ponéis el spreadsheet 2 puntos y aparece automáticamente el nombre. Entonces, en este caso lo he copiado directamente, pero si no lo hiciera y pusiera un paréntesis, os aparece como siempre los argumentos que tenemos que ponerle. Entonces nos dice, bueno, quiero dos argumentos de entrada. Uno es el libro y luego si quieres que guarde o no guarde antes de cerrar. Entonces en este caso le digo, podéis hacer una cosa y es, si ponéis sp libro Excel, 0, pues cierra el libro de Excel, el libro al que se refiere la cadena de caracteres, sp libro de Excel, y no lo guardes. Aquí abajo tenemos puesto workbook 2 puntos, save before close 2 puntos. Quiere decir que si nosotros le vamos a dar los parámetros, los argumentos a la función en orden diferente de como me lo está pidiendo, se las puedo dar.
pero lo que tengo que hacer es decirle, oye, el parámetro workbook, 2 puntos, es este, y el parámetro save before close, 2 puntos, es este. Nos podemos saltar parámetros, podemos no utilizar los opcionales, esto lo veremos después, o podemos cambiarlos de orden. Si no cambiamos el orden, podemos simplemente decir las cosas en el orden que las pide AIMS. Y si cambiamos el orden o eliminamos uno de los opcionales, tenemos que decirle, oye, como me he saltado uno, te tengo que indicar que me lo he saltado. Entonces te digo que el siguiente argumento que te voy a dar se refiere a lo que aparece antes de los puntos. Eso lo vamos a ver enseguida, ahora con más claridad. ¿Vale? Entonces ahora, estos podemos ir botón derecho, ejecutarlo. Dice que falla porque... Claro, se queja porque dice que nunca estaba abierto. No os extraña este error porque dice, oye, no tengo nada que cerrar porque no lo tenía abierto. Bueno, veremos que pues, luego sí que pasa. Entonces, yo voy a hacer ya en el procedimiento leer de Excel, llamar proc cerrar Excel. Es decir, cada vez que termine, que cierre Excel para evitar problemas. ¿Vale? Ya lo tengo ahí hecho. Ahora, lo primero que vamos a hacer es leer parámetros, leer conjuntos. ¿Vale? Entonces, vamos a spreadsheet, 2 puntos, retrieve set, 2 paréntesis. Entonces nos dice, dime qué libro, dime qué rango, perdón, me lo he saltado, dime qué conjunto, dime qué rango tengo que leer y opcionalmente me pide la hoja y el mode no me acuerdo ahora mismo qué es. Es un opcional que no lo utilizo yo habitualmente, podemos mirar la ayuda y ver qué significa, pero yo habitualmente no lo uso. No me acuerdo ahora mismo qué es. No lo sé, creo que... No lo sé lo que es ahora mismo. No sé si devuelve como salida... Luego lo miramos si queréis. ¿Vale? Porque no hacer conjeturas. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en este caso, leer el archivo de marchas. ¿Vale? El conjunto de marchas. Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. O darle el rango en Excel. O sea, aquí tenemos diferentes alternativas. Darle el rango en Excel, en este caso, decirle, vete a la hoja marchas, que es donde están las marchas que voy a leer. Y vete al rango A3 a 17. Y léelo en el conjunto S marchas. Alternativamente, podemos hacerlo incluso, podemos hacer las dos cosas. Podemos a esto definirlo como un rango dentro de Excel que se llame S marchas. A mí me gusta utilizar rangos porque si luego meto una columna adicional o meto una fila más, tal. Tiene un inconveniente que es un poco largo de explicar y que alguna vez he discutido con Franco, uno de los socios, y él tiene otra alternativa que tiene ventajas y tiene inconvenientes. A mí me gusta esta, pero hay otra que es un poco más larga de explicar, un poquito más engorrosa de programar, pero también generalizable. Pero bueno, yo os propongo esta. S marchas. A mí me gusta utilizar el mismo nombre para el rango que para el conjunto. Si es un parámetro, el mismo nombre del parámetro, porque luego hace que sea muy fácil corregir o escribir código en AIMS. Y además ahorra muchos errores. Entonces, en este caso le voy a decir Excel retrieve set, workbook, SP, libro Excel, set, S marchas, rango. El rango es una cadena de caracteres. De hecho nos lo dice, range and string parameter. Entonces, aquí le podríamos poner A3 a 11, o no me acuerdo cuál era el rango que he dicho antes, pero le ponemos, entre comillas, S marchas y cuando va a Excel al libro correspondiente busca ese rango y dice, de aquí es donde tengo que leer. Está mal. Si no se queja. Y además nos ayuda y nos dice que es que no encuentra el rango correspondiente. Creo que nos da ayuda útil. Y le podemos dar la hoja o no. No necesitamos darle la hoja porque como un rango está ligado ya automáticamente a unas celdas que están en una hoja, no hace falta que se lo diga. A mí eso me parece cómodo. Entonces podríamos hacer esto. Dos cuestiones. La primera, es conveniente cuando vamos a leer un conjunto borrarlo previamente para evitar que añadamos elementos que teníamos de una lectura anterior, que eso puede ser problemático. Entonces hay dos alternativas, o crear un procedimiento que es borrar identificadores, donde podemos hacer una cosa que sea aquí proc, borrar datos, entrada o borrar lectura Excel. Y vamos a alternar. Dice, bueno, como voy a crear aquí un conjunto, una instrucción que lee de Excel las marchas, voy aquí a decirle, voy a añadir una instrucción que sea empty S marchas. Cuando luego vaya a leer otra cosa, vendré aquí y lo vaciaré. ¿Y qué es lo que voy a hacer inmediatamente? Poner
en leer de Excel, que cuando vaya a leer de Excel, lo primero que tiene que hacer es proc borrar lectura de Excel. Entonces, por un lado, borro, y cada vez que creo una lectura nueva, me aseguro de meter en el procedimiento de borrado que borre para que no tenga información que se quedó de lecturas anteriores. Entonces, de momento está la instrucción empty smarchas. Cuando luego introduzcamos otra lectura, vendremos aquí y diremos borra antes de leer. Lo podríamos poner en el propio cuerpo del... Yo lo hago, depende, si voy a tener algo muy largo, prefiero... No tiene más interés que la legibilidad del código y la manejabilidad, si es que esta palabra existe. La cuestión es, si tú tienes muchos códigos de lectura, yo no quiero ver un empty, no quiero ver 40 empties antes de empezar a ver lo que voy a leer, prefiero que me lo lleve a otro lado y punto. Entonces, cuando yo voy a revisar el procedimiento de lectura, vengo directamente a la lectura. En términos de tiempo de ejecución y de lo que hace, es idéntico. Entonces, para una cosa pequeñita como esta no compensa, pero cuando es grande conviene... Bueno, a mí me gusta verme cosas, trocitos de código separados para que cada vez que abra el cuerpo de un procedimiento tenga sentido lo que veo y no tengo que estar dando el curso. Bien. Si ejecutamos esto se va a quejar por lo siguiente. Vamos a ejecutarlo y probablemente se queje. Le doy a... Podemos abrir el depurador, cosa que quizá no habéis utilizado hasta ahora. Si vais a Tools y vais a Diagnostic Tools, tenéis el Debugger y dice, no nos lo abre porque nos falta un punto y coma aquí. Vuelvo a abrirlo otra vez. F6. Ahora si lo abre nos aparece una barra de herramientas adicional que nos permite poner puntos de detención, ejecutar paso a paso, etc. Entonces vamos a poner, en este caso, bueno, esto no lo vamos a necesitar de momento, lo dejo aquí porque luego sí que ejecutaremos paso a paso y comprobaremos cómo se va ejecutando, pero en este caso si damos simplemente a ejecutar procedimiento, yo espero que se queje, efectivamente se queja, porque dice split sheet retrieve set, you must either specify a sheet in the statement or specify inactive sheets. Entonces lo que me está diciendo es, vale, tú me estás dando un rango y no me has especificado una hoja, porque el rango ya entiende que es de una hoja, no me falta que me lo digas, pero me tienes que decir una hoja activa previamente. Entonces hay que añadir una instrucción que es split sheet, active sheet o algo parecido, es sencilla, esta de aquí. Entonces es, antes de nada, es algo que nos pide AIMS pero que no nos va a hacer falta, porque si estamos trabajando con rangos no nos hace falta, pero nos lo pide y nos lo damos. Spread sheet, active sheet. Esto, ¿por qué no me hace caso? Check active sheet. Workbook, SP, libro Excel, coma, name. Bueno, pues abrimos la primera pestaña, la primera página que se llama marchas. Y ahora no se debería quejar. Ejecutamos. Se está quejando. ¿Por qué dice? Dice que el libro no contiene el rango marcha. Esto quiere decir, esto le pasa porque no hemos grabado, cerrado. Esto es un poco de guerra. La conexión con base de datos de AIMS, igual que de muchos otros programas, es menos problemática. Entonces, guardamos, cerramos y ejecutamos de nuevo. Vamos a compilar. Voy a ejecutar de nuevo. Se sigue quejando. Vamos a ver. Dice que la hoja... se está quejando porque no existe la hoja especificada. Vamos a ver. Veis, esto es lo que ocurre. He leído, ha dado un error y me he olvidado de ejecutar el close workbook. Entonces se ha quedado... de alguna forma sigue teniendo control de esto y empieza a hacer cosas raras. Entonces yo en estos casos digo cancelar, sale esto, lo cierro y digo mira, cierra. Rompe el vínculo que tienes con Excel. Ejecuta y ahora vuelvo a leer. ¿Vale? Ahora no ha salido un error, ese error era el de antes que no había compilado. Podemos hacer la prueba, hacer F5, compilamos, desaparecen los errores porque en realidad no hay errores, solo hay una advertencia que tendréis que revisar.
Le ejecutamos ahora y ahora ya no da error. Antes salía el error porque se había quedado lo que decía antes, que es conveniente cuando da un error ejecutar el cierre. Entonces vamos ahora al conjunto marchas, dato, y ha leído las marchas. ¿Vale? Bien. Esto es la forma que tenemos de leer conjuntos. Otra cosa que podemos hacer es leer parámetros. ¿Vale? Entonces, algo cómodo para leer parámetros es leer de un tirón tablas que contienen información sobre parámetros. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, lo he cerrado, voy a volver a abrirlo, la información relativa a la producción de oxígeno y nitrógeno de cada marcha. ¿Vale? En vuestro caso, este parámetro, ¿cómo se llama? Producción marcha. Vale, entonces, lo que yo quiero en el fondo, voy a hacer ese spreadsheet, dos puntos, retrieve table. Entonces nos dice, dime el libro, dime el parámetro que voy a leer, dime dónde voy a buscar y dime el rango de filas y de columnas. O sea, el column range y el row range. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a dejar esto para después. Pero para empezar, el libro, SP libro Excel. El parámetro se llama P producción marcha, ¿me habéis dicho? P producción marcha, vale. Entonces ahora, el rango no lo he definido. Entonces yo lo que haría sería aquí definir, igual que he definido ese marchas que llega hasta la fila de 17, voy a definir esto que es P producción marchas. ¿Vale? Y de nuevo, ahora me resulta cómodo porque le digo, ¿qué rango tienes que leer? Puedo hacer así, P producción marchas, perdón, entre comillas. Entonces, es difícil equivocarse si somos cuidadosos. A veces cuando tenemos muchos identificadores no es tan sencillo hacer esto, pero es cómodo. Vamos a decirle otra vez que nos diga qué más le tenemos que dar. Vale, le hemos dado el libro, el parámetro donde queremos volcar la información, de dónde la lee, y entonces ahora esta es la información, pero podría estar así o podría estar traspuesta. Podríamos tener oxígeno y nitrógeno como filas y las marchas como columnas. Lo importante es que le decimos, mira, como él sabe que las marchas es un conjunto de elementos y los productos es otro conjunto de elementos, le decimos, mira, yo te voy a decir cuáles son las filas y cuáles son las columnas y ya te buscas tú la vida o comparando con los elementos, los conjuntos, para identificar qué te estoy dando. O sea, si le pongo, si en marchas, o sea, si le pongo como oxígeno y nitrógeno como elementos, eso es correcto, la cabecera esta. Pero sin embargo, aquí no le pongo, estuviera leyendo una tabla donde aquí no tengo las marchas, que previamente he leído, en este caso es lo mismo, porque estoy leyendo el mismo sitio, pero imaginad que esa tabla estuviera en otro lugar. Y en vez de encontrarse de la 1 a la B3 y el paro, encontrar otra cosa, se quejaría, dirá, oye, mira, los productores los encuentro, pero las marchas no. Revisa porque me está dando los datos mal. Entonces, le voy a decir que, fijaos que esto está separado en una fila de la cabecera, que es donde está la información de los elementos a los que se refiere, y no está separado en una columna. Nos dará igual que estuviera separado más o menos filas. Lo que le vamos a decir es, para leer estos datos tienes que mirar aquí, y eso es lo que vamos a llamar el column range, y aquí. Y él dirá, va al column range y dice, ahí dice oxígeno y nitrógeno. Ah, estos son elementos, fantástico. Ya sé que las columnas son elementos. Y va a las filas, son marchas. Entonces ya tiene la composición del lugar. Podríamos tener un identificador que dependiera de 3 elementos. Imaginad que tuviéramos, ahora lo voy a guardar y lo deshago, que dependiera de la marcha, del producto y de si es festivo o no es festivo. ¿Vale? Por algún motivo. Entonces, podríamos tener aquí, tendríamos oxígeno, festivo, nitrógeno, festivo, oxígeno y nitrógeno no festivo y no festivo. Tendríamos otras 2 columnas adicionales. Bueno, pues le diríamos aquí, insertar. Tendríamos las primas hermanas de estas. ¿Qué pasó aquí? Tendríamos esto, no. No festivo, no festivo. Entonces le diríamos, lee esta información. El row range es esto de aquí y dice a marchas. Ah, fantástico, como este parámetro depende de marchas, ya sé que están en marchas. Y lee de aquí. Y dice, en la primera fila me encuentro elementos, en la segunda me encuentro festivo o no festivo, que sería otro conjunto, tipo de día.
Entonces, él se da cuenta, en el fondo está asociando esto con una de las tablas pivote que vosotros podéis utilizar cuando veis elementos, los datos de los elementos. Entonces, mientras le demos una tabla que se parece a las tablas pivote, él ya se da cuenta que si le ponemos column range y en la primera fila del column range aparecen elementos, en la segunda aparecen elementos de otro conjunto, del cual depende el parámetro, él ya se apaña. Él dice, este elemento tiene que ver con el nitrógeno festivo, aquí, este elemento tiene que ver con nitrógeno festivo y con A3. Él lee la estructura de este y lo vuelca a esa información. No tenemos que decirlo, oye, las columnas son marchas, no, ya lo mira porque le hemos dado la información. Entonces, vamos a deshacer todo lo que no nos hace falta. Aquí. Perfecto. Entonces, le vamos a decir, no queremos comprobar esto más. Le vamos a decir que lea esto y le decimos ahora, vamos a ver en qué orden le estamos diciendo esto. A mí me suele gustar poner, ¿vale? Row range. Yo lo explicito porque a veces no lo pongo, en otros sí, según el tipo de lectura que haga, porque estoy contando las funciones más elementales, pero hay más. Me parece cómodo explicitarlo. ¿Lo he puesto bien? Es rows range, ¿verdad? Rows range, ¿vale? Ponemos 2 puntos. Entonces, yo lo que hago, el row range es ese marca. Perdón. Como antes. ¿Sí? Y el columns range, 2 puntos, no existe. Entonces yo lo que hago en este caso es, por ejemplo, definir, esto sería el conjunto, luego no lo he leído antes, pero podría decir, esto es el S elementos. ¿Cómo habéis definido los productos? S productos. S productos. S producto. Bueno, pues vamos a cambiar el nombre. Entonces, datos. Yo soy más amigo de llamar a los conjuntos con plural, porque un conjunto remite a cosas en plural y al elemento en singular, pues remite a un elemento. Pero bueno. Es una cuestión menor, pero el conjunto acumulado de cosas pequeñas hace que luego la lectura sea mucho más sencilla. Entonces vamos a cambiar los nombres para llamarlo ese producto. Vale. Cerrar. Entonces, aquí el column range sería ese producto. A ver aquí, un segundito en este caso, si nos da la opción que os quiero contar. Vale. Se queja de algo, ya no se queja. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo ejecuto esto, ¿qué esperáis que pase? Bueno, depende de los datos que tengáis. Vamos a ver. Efectivamente, esa sería la primera queja que nos daría. Vamos a hacer la prueba. Yo no sé, depende de los datos que tengáis. A ver. No se queja. Vamos a hacer una cosa y veremos que se queja. Vamos a vaciar productos, ¿no? Si vaciamos productos, a no ser que los tengáis decididos, se queja, no se queja. Y ejecuto, ahora entiendo que se debería quejar. Porque dice error, si hacemos doble clic nos lleva a la que acabo de escribir, cosa que esperábamos. Dice que hay un error porque no existe un elemento activo con el nombre O en el set. Es decir, en Excel yo estoy diciendo, vete al column range, donde están los nombres de los elementos, es O y N, y no hay elementos porque los he borrado. Claro, tiene que ser consistente, tienes que hacer los mismos nombres. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Hacer un retrieve set para ese producto. Alternativamente, ahí nos permite la opción que es, si os fijáis en el último argumento, que es opcional, no vamos a poner el argumento sheet, con lo cual, si queremos utilizar el último, tendríamos que poner explícitamente el nombre del argumento, 2 puntos, y decirle, en este caso, 0 o 1, y es automatically extend set. Es, si tú vas buscando o leyendo el parámetro y te encuentras que un elemento no existe, como la O, lo metes en el conjunto. Entonces estamos simultáneamente leyendo el parámetro y rellenando el conjunto. Entonces le decimos aquí 2 puntos automatic extend sets 2 puntos 1. Claro, y esto sirve para si hay una nueva marcha. Claro. Entonces le damos aquí, ejecutamos el procedimiento y ahora
Como ha dado error, no le voy a ejecutar, le voy a decir borra, o sea, cierra la Excel, olvídate, y ejecútalo ahora. Y me he olvidado esto, que se ha quedado el vínculo mal establecido y tal. Entonces ahora no me ha dado problemas y podemos ver el conjunto de productos. ¿Dónde lo tenemos aquí? Lo tenéis ¿Dónde tenéis el parámetro? Ah, perfecto. Ese producto ha leído. Entonces, si pusiéramos NX, ejecutamos. Pues vamos a ver. No lo sé si te digo la verdad. Efectivamente, no lo ha. Vamos a darle a guardar. Data NX, efectivamente, te va a guardar. ¿Vale? Y igual que leemos parámetros, podemos leer parámetros de tipo elemento. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí, que eso es lo que yo creo que os empecé a poner, no sé si lo tenéis puesto en el modelo que os di inicialmente, podemos hacer spreadsheet, retrieve table, paréntesis, libro Excel, y en vez de P, producción marcha, podemos poner un parámetro que sea EP, periodo eléctrico de la marcha y marcha. Y lo leo. Entonces dice, como soy un parámetro, o sea, voy a buscar información del parámetro del periodo eléctrico, buscará periodos eléctricos. Y si ponemos automatically extend set, si no existe ese periodo eléctrico, lo meterá al conjunto correspondiente. ¿Vale? Entonces, depende de los seguros que estéis, la integridad de la información que vais a leer, podéis decir, tú, si te encuentras algo raro, amplíalo. Ahora, si no os fiáis, pues puede ser que metáis cosas extrañas. ¿Vale? En este caso, como os doy los datos, serán excelentes. Entonces no podéis hacer el extender. Yo creo que no hay nada así más, muchas más cosas, pero esto es lo esencial, con lo cual ya podéis leer de Excel. ¿Vale?